Mitos de la Salud continúa tratando el tema de los antioxidantes, moléculas que nos protegen de daños en las células, además de regular procesos vitales dentro del organismo como la inflamación y la reparación del ADN. En el programa anterior, el Dr. Mola explicó que existen diferentes tipos de antioxidantes, como las vitaminas C y E, los carotenoides y los polifenoles. Cada uno interviene en los mecanismos específicos que permiten neutralizar a los radicales libres. Además, aprendimos que la biodisponibilidad de estos compuestos varía según su origen y la forma en que los consumimos. Por ejemplo, ciertas combinaciones de alimentos pueden potenciar su absorción, mientras que algunos métodos usados al cocinarlos pueden disminuir su efectividad. Hoy en Mitos de la Salud, indagaremos sobre las fuentes más eficientes de antioxidantes, su consumo óptimo en la dieta diaria y los factores personales que modifican las necesidades de estos compuestos, con Vivian García y una voz autorizada de la oncología en Cuba. Gracias, Giancarlos, por su presentación y buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Presentado el tema, seguimos hablando de antioxidantes. 2445-3447, el canal telefónico que lo conecta con nuestro equipo de trabajo, y está con nosotros el doctor Miguel Mola Corrales, especialista de segundo grado en oncología, todo un experto y un amante además de la farmacología. Buenas tardes, bienvenido, doctor, muchas gracias una vez más. Buenas tardes para ti, Vivian, buenas tardes a todos los que están en casa viendo el programa, y para mí es un placer estar aquí. Y los radioyentes también, porque el sábado... Sí, el sábado también tenemos una emisión de Mitos de la Salud. Doctor, la semana pasada hablamos de antioxidantes, como si fuera, digamos, que un grupo único. Pero en realidad existen diferentes tipos y familias de antioxidantes, como usted nos explicó. ¿Podría profundizar un poco más en esta clasificación de los antioxidantes? ¿Algunos son más importantes o beneficiosos que otros, por ejemplo? Lo que se mide es la potencia antioxidante que tengan. Es decir, cuánto es capaz de retrasar que una grasa se vuelva rancia, por ejemplo, es lo que se tiene como medida para la potencia del antioxidante. Les decía en el programa pasado que el más potente de todos hasta ahora descrito es el que contiene la uva. Ese es el más potente que conocemos hasta ahora. El resveratrol. El resveratrol. Ajá. Que nos dijo que incluso existen cápsulas. Existen cápsulas de resveratrol para tratar diferentes dolencias, que de todas maneras no está aprobado por la FDA y no se tiene en pruebas científicas como tal de que tengan un efecto beneficioso sobre la salud. A pesar de que desde el punto de vista teórico sí podemos decir que lo tiene. Usted dijo que era bueno incluso para enfermedades virales. Así es. Y sobre todo después de una infección viral es muy importante barrer todo lo que pudo haber quedado del estrés oxidativo, que explicamos lo que era. Se puede recordar brevemente. Sí, cómo no, vale la pena, doctor, de manera que tal vez hubo televidentes que no vieron el programa la pasada semana. El estrés oxidativo, ¿qué es? El estrés oxidativo es cuando se generan grandes cantidades de radicales libres por múltiples factores. Casi siempre las infecciones virales y bacterianas generan un estrés oxidativo local y sistémico después si la infección llega a ser sistémica. Pero también el funcionamiento, el desgaste excesivo de cualquiera de los órganos, sobre todo el tejido muscular, genera gran cantidad de estrés oxidativo. ¿Qué sucede? Que cuando es debido a un ejercicio físico, también habíamos hablado de que es beneficioso al final porque se activan los sistemas propios antioxidantes y mantienen un equilibrio. Entonces al final el ejercicio sí es adecuado. El estrés oxidativo es cuando se genera demasiados radicales libres. Habíamos hablado el peróxido de hidrógeno como uno de los más importantes y más conocidos. Los radicales hidroxilo también. El llamado oxígeno singlete, es decir, es una molécula de dioxígeno que se queda sin uno de los electrones y lo va a buscar donde quiera que sea, en cualquier molécula que tenga a su alrededor. Y al quitar el electrón, desestabiliza químicamente esa molécula. Cualquier sustancia química tiene una función química, valga la redundancia, según la distribución de sus electrones y la posición de los átomos. Si uno retira un electrón o suma un electrón, cambia por completo las características químicas de esa sustancia, sobre todo en la parte de la química orgánica, que es muchísimo más compleja. Múltiples átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, sobre todo nitrógeno también, y el azufre. El azufre es uno de los principales antioxidantes. No él solo, porque el octazufre es un gas muy tóxico en su estado químico natural, pero cuando forma los grupos sulfidrilo, que es el principal grupo barredor de radicales libres que tiene el glutatión, que habíamos hablado también de que es parte del sistema endógeno del cuerpo para barrer esos radicales libres. Entonces,
el oxidante se lleva un electrón, daña esa molécula para siempre, sobre todo la peroxidación de los lípidos, es decir, destruye los lípidos. Los lípidos son las grasas, que son los que forman las paredes celulares, o paredes no, sino la membrana celular de todas las células, lo que las rodea, lo que la hace una unidad independiente y además lo que mantiene dentro las enzimas que funcionan de los orgánulos. Si los orgánulos membranosos tienen a su alrededor lípidos, si hay estrés oxidativo en la célula y esos lípidos son destruidos, la membrana se puede disgregar, perder su función de barrera y la célula morir. O el organito también, o el orgánulo pierde su función de barrera, el lípido, y lanza las enzimas al citoplasma que no deberían estar ahí. Entonces por eso es importante que la célula tenga un sistema endógeno de barrer los radicales libres. Y otra forma es dañando el ADN, sobre todo el nitrógeno 7 de la guanina, lo habíamos dicho. La molécula de guanina es una de las moléculas que conforma al ADN, es decir, una de las bases nitrogenadas. Y si molecularmente se rompe el nitrógeno 7, se abre la molécula cíclica. Al abrirse se convierte en una sustancia completamente diferente y deja entonces de interactuar con la otra cadena. El ADN se abre, se distorsiona y entonces tienen que venir las enzimas reparativas para volver a devolver a la guanina a ese punto. Si no se logra, ocurre una mutación. Si es a gran escala y no se puede reparar, entonces la célula debe morir por apoptosis. Se activan los mecanismos apoptóticos. De hecho, muchas veces la muerte celular programada se debe precisamente a inducir un estrés oxidativo dentro de la célula y a no repararlo. Se induce el citocromo C y el citocromo C entonces corta junto con el apoptosoma, que es un nombre bastante raro. Un grupo de moléculas que funcionan como si fuera una tijera. Suelta una tijera que tiene vida propia y empieza a cortarlo todo. Por ejemplo, aquí mismo. Que corta lo bueno y lo malo. Todo, lo bueno y lo malo. Y destruye la célula por completo. La pasada semana usted también mencionó los polifenoles en nuestro programa. Algunos televidentes se acercaron, o sea, ¿qué son exactamente? ¿Y dónde podemos encontrar dónde los podemos encontrar en nuestra alimentación diaria? Es verdad, eso usted lo habló, pero hubo dudas, que el color de las frutas y las verduras nos dan una pista sobre el contenido, el mayor contenido de polifenoles, doctor Mola. Los polifenoles son por lo general o están acompañando al color verde. Grandes cantidades de polifenoles tiene el té, sobre todo el té verde. También lo tiene la aceituna, pero estamos hablando de cosas un poco más complejas. Las hojas, por ejemplo, la espinaca tiene gran cantidad de polifenoles. Incluso las preparaciones de té que se hacen de naranja, que aquí en Cuba son bastante de la hoja populares, de la hoja de la naranja, de la hoja del limón, también tienen bastante concentración de polifenoles. Es decir, que esa es una fuente importante y accesible. Vamos a profundizar en el tema de la vitamina C, que usted también habló de ella la semana pasada, las vitaminas como antioxidantes, y era la vitamina C y la vitamina A. Y la vitamina A también, lo que en menos potencia. Sí, pero es la E, en este caso la E. ¿Qué las hace antioxidantes y cómo protegen nuestras células? Es la duda que tienen algunos televidentes. Antioxidante es porque ellas mismas se oxidan, pero al oxidarse no se convierte en una sustancia tóxica. Es decir, la vitamina C en su forma activa es el ácido ascórbico. Se descompone hacia otras moléculas, pero continúa siendo una sustancia completamente atóxica para el cuerpo. Y entonces el radical libre le roba un electrón, 1, 2, 3, quizás un poco más, a cualquiera de los átomos de esa molécula, la transforma, pero atóxico, y desaparece entonces el radical libre. El radical libre, mientras esté activo, está dañando. Cuando lo haces desaparecer, ya no pasa más nada. Y entonces es lo que hace la vitamina C. Mucho más potente que la vitamina E. De hecho, hubo algunos estudios que dijeron que la vitamina E no lo era. Sin embargo, la vitamina E se añade a todos los alimentos grasos para evitar que se vuelvan rancios. Lo habíamos hablado. Sí. Muchas veces el aceite vegetal que consumimos en la casa, leemos en el pomo, contiene vitamina E. No es para enriquecerlo nutricionalmente, porque al final la freidura va a destruir a la vitamina E. Es para evitar que se vuelva rancio y entonces prolongar el tiempo de vida de ese producto, de ese aceite. Producto. ¿Hay alguna diferencia entre obtener estas vitaminas, la C y la E, de los alimentos naturales y de los suplementos que tomamos? ¿Hay alguna diferencia o viene siendo casi igual? Viene siendo casi igual. Lo que sucede es que muchas veces en los alimentos naturales existen otras moléculas que ayudan a que se absorban mejor o que ayudan a mantenerlo estable mientras van cursando por el tubo digestivo, y no así el suplemento. Por ejemplo, la vitamina C, si está acompañada del ácido cítrico, es mucho más activa, mucho más fácil de absorber. Y sin embargo, cuando se hace la preparación en la pastilla o en la cápsula o cualquier forma, o incluso en líquido, no se hace acompañar del ácido cítrico.
no lo ayuda a absorber, sino que la mantiene como vitamina C más tiempo. La vitamina C apenas se pone en contacto con el agua, se forma el ácido alfa-diacetogulónico, que químicamente es muy similar, pero no tiene efecto vitamínico C. Entonces se convirtió en otra sustancia, pero ya no tiene ni efecto vitamínico C ni efecto antioxidante. Y por eso las fuentes naturales son mucho mejores que el suplemento. Lo que nunca una fuente natural va a contener la misma cantidad que el suplemento, 500 miligramos. Para llegar a 500 miligramos, por ejemplo, en guayaba hay que comerse prácticamente un saco. Y es humanamente imposible. Claro. Porque lo acompañan también otras sustancias que no son... Usted también nos ha dicho, no solo en este espacio, sino en A Buen Tiempo, que tenemos el privilegio de coincidir algunos lunes, que el exceso de vitaminas también hace daño. Sí. Y en este mismo programa, la pasada semana, dijo que con 60 miligramos de vitamina C teníamos. Suficiente. 90 miligramos para una embarazada. 60 miligramos para cualquier persona. ¿Cuáles son los signos, por ejemplo, de un exceso de estas vitaminas, que son además antioxidantes, la C y la E? De la E no se conocen los síntomas de exceso, a pesar de que se han descrito sobre todo dolores de cabeza, por ejemplo. Pero no se conoce ni siquiera la dosis tóxica. En el caso de la vitamina C, como quiera que pase de 4 gramos, acidifica demasiado la orina y comienza a precipitar sales dentro de los túbulos, sobre todo dentro del riñón. Y la precipitación de sales hace que se acumule en el túbulo y hace que pierda función esa unidad de nefrona del riñón. Entonces, excesivamente va a hacer daño. Sobre todo hace precipitar urato de calcio. Urato de calcio forma cálculos dentro del riñón. Y lo puede formar dentro del riñón, en el uretra, en la vejiga o incluso en la uretra. Y va a tener su problema. Claro. Y es una señal. Vamos a una pausa en la conversación para establecer contacto con Giancarlos Cobas, que se encuentra en Exteriores. Les recuerdo a los televidentes que pueden contactar con nosotros marcando el 2445-3447. Es el canal telefónico que lo conecta con nuestro espacio. Y bueno, claro que vamos a desentrañar otro mito, otra creencia relacionada con los antioxidantes. Más es mejor. Tomar grandes dosis de antioxidantes en forma de suplementos es absolutamente beneficioso y conduce a una mejor salud. ¿Esto será cierto? ¿Será falso? ¿Será mito o será realidad? Llámenos al 2445-3447. Adelante, Giancarlos. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos en Exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con los alimentos antioxidantes. Acompáñennos. ¿Tiene idea usted de cuál es el mejor momento del día para comer ciertos alimentos y sacarle todo el provecho? No sé. Por la mañana. Por la mañana, es decir, desde, por ejemplo, las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Ajá. ¿Y por qué más o menos? Porque te hace mejor acción, porque no has comido nada, no has tomado ningún otro medicamento. Por la mañana cuando uno se levanta, a mi manera de entender. Pienso que será a las 12 del día. ¿Y por qué? Porque esa es la hora de almorzar. Las frutas es bueno consumirlas en el desayuno, sobre todo el mango, la fruta bomba, son frutas que se deben de consumir en el desayuno. En el almuerzo, quizás más bien los vegetales, como el tomate, el pepino, prefiero comerlo en ese horario porque por la tarde puede tender a ser un poco más dañino. A algunas personas no le cae muy bien. Y en su opinión, ¿qué forma de cocinar son mejores para los alimentos y que no pierdan los componentes saludables como los antioxidantes? Bueno, pienso que hay algunos que debían de hervirse, todo no debe de comerse frito porque la grasa también hace daño al organismo. Debe ser hervirlo, porque frito siempre pierde, aunque bueno, no es lo mismo un plátano maduro frito que... ¿Cómo a usted le gusta más? A mí me gusta frito. La fruta, toda la vitamina está en la cáscara. Y entonces si se hierve, ya pierde toda la vitamina. Al vapor se pueden consumir muchos más alimentos y no pierden muchas propiedades y son mucho más beneficiosas para nuestro cuerpo. ¿Qué relación guarda esa necesidad de consumir antioxidantes con la cantidad de ejercicio físico que hay que hacer? La relación que guarda es que los dos deben de estar aparejadamente para que el cuerpo humano crezca sano y saludable. Debe de hacer una dieta balanceada. Lo mismo el consumo que hacer los ejercicios. El ejercicio físico es muy importante porque así te fortalece el cuerpo entero y la alimentación también va a la par, claro.
poca proteína, no es grandes cantidades, es comer lo necesario en pocas cantidades. Es bueno cuidarnos, porque cuidamos nuestra salud, cuidamos nuestro cuerpo, que vale la vida. Y entonces siempre debemos llevar una dieta muy saludable. Estas son algunas de las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Yo solicito un segundo contacto para abundar un poco más sobre este tema desde exteriores. Hasta entonces devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Giancarlo, gracias. Interesantes las opiniones. Sí. ¿Es real, o sea, es cierto que, o es falso, un mito, de que las vitaminas están en la cáscara, doctor? O sea, sí, no todas las vitaminas están en la cáscara. No. La pulpa de la fruta, sobre todo, es la que mayor cantidad del nutriente tiene. Eso es evolutivo. La planta te ofrece el alimento para que uno distribuya la semilla. Si la fruta cae cerca del árbol, es más difícil de que se genere un bosque, porque están todos cerca. Sin embargo, el animal consume la fruta y riega la semilla. Esa es la idea. Y entonces el alimento tiene que estar en la pulpa, porque si no el animal se comería la cáscara y dejará la pulpa adentro. ¿Qué sucede? Que sí, la cáscara también tiene su valor nutricional, claro, sobre todo por el contenido en fibra vegetal. Y no toda tiene que ser desechada. Mire que aprendí algo nuevo. Bueno, antes de esclarecer alguna de estas opiniones, usted la pasada semana habló también del betacaroteno. Recuerdo que nos dijo que todo lo que es naranja, rojo, amarillo es rico en betacaroteno. ¿Cómo se convierte? Que el betacaroteno, recuerdo que nos dijo que era la vitamina A. Es la provitamina A. O la provitamina A. Ajá. El betacaroteno, el hígado, se absorbe como una molécula, es bastante grande porque es como si fuera molécula en espejo. Tengo una aquí, así. Y al cortarla el hígado forma dos moléculas de vitamina A. Ese es el beta, pero está el alfa-caroteno, el gamma-caroteno y el licopeno, otro potente antioxidante, también pertenece a esa familia. Pero si yo me como ahora una rica ensalada de calabaza, por ejemplo, es rica en betacaroteno. Muchísimo betacaroteno. Exactamente, pero ¿cómo mi organismo lo convierte en vitamina A? El hígado sencillamente lo corta al medio y genera 2 moléculas de vitamina A por cada molécula de betacaroteno que ingrese. Vamos a hablar de los minerales, que incluso es una duda de algunos colegas míos acá en el estudio. Mencionó el selenio, mencionó también el zinc y recuerdo que el magnesio. ¿Actúan estos minerales como antioxidantes, doctor Mola? Realmente no lo hacen. Ellos son átomos inertes, completamente inertes, que están cargados positivamente. Van a reaccionar con otras moléculas que están cargadas negativamente, pero dentro del cuerpo, por ejemplo, el zinc funciona como grupo prostético para muchísimas enzimas. Esto es, que tiene que estar presente obligatoriamente el zinc en el cuerpo de la enzima para que la proteína adquiera una configuración óptima para su función. No tiene otra función en el cuerpo. Pero muchísimas de las enzimas que participan en funciones inmunitarias dependen del zinc. En el caso del selenio, la función es mucho menos conocida. Se le llama elementos traza. Son muy pequeñas las cantidades que se necesitan y la función es una función muy alejada o primordial en el mantenimiento de la vida. Y en el caso del magnesio sí se utiliza bastante, sobre todo las enzimas del metabolismo de los carbohidratos. Es decir, para metabolizar a los azúcares hace falta gran cantidad de magnesio. Y el cerebro también utiliza gran cantidad de magnesio, por eso es que muchos de los suplementos, sobre todo citrato de magnesio. ¿Y en qué alimentos nosotros encontramos el zinc, el magnesio? Casi siempre vienen juntos, pero el zinc en las legumbres, frijoles, maní, grandes cantidades. Y el magnesio, sobre todo los vegetales de hojas verdes. La espinaca tiene bastante, la lechuga también, la selga maravillosa, gran cantidad de magnesio. La col. Lo que muchas veces el agua que se consume, el agua normal de tomar, viene de pozos que están contaminados con magnesio. Es decir, no tengo el dato de cuál es la concentración aquí en Holguín, pero en Puerto Padre sé que es bastante, a tal punto de no necesitar de suplementarse del magnesio. Oye, usted. Le prometen al magnesio un efecto anti-insomnio, sin embargo, donde se consumen grandes cantidades también se padece de insomnio prácticamente con la misma incidencia que donde no se consume. Es decir, que no hay nada establecido y no tienen efecto antioxidante. No tienen efecto. No lo tienen. Bueno, muchas veces nos enfocamos en comer, la mayoría de las personas, pero pocas veces cómo comer. Y tenía que ver un poco con lo que Giancarlo le preguntaba a algunos de nuestros seguidores. ¿Cuándo es el mejor momento, doctor Mola, para consumir ciertos alimentos y aprovechar al máximo los antioxidantes que tienen estos alimentos? ¿En el horario de la mañana? ¿Antes de dormir? Eso se ha investigado y realmente no hay una distinción. El tubo digestivo está abierto y está
permisivo para cualquier sustancia que le llegue. ¿Qué sucede? Que se puede mover más o menos en dependencia del horario, sobre todo después de las 8 de la noche debe comenzar a disminuir porque ya vamos a dormir. Si se mueve menos, se pasa más tiempo el quimo, que es como se le llama ya cuando sale del estómago, y se puede absorber un poquito más, pero eso no significa que te tomes el suplemento por la noche. Realmente puede tomarse a cualquier hora. Lo que nosotros preferimos prescribirlo en la mañana para que no se olvide. Claro. Y por la tarde, por lo general, se olvida y por la noche también. Entonces, por la mañana prácticamente nunca se olvida de tomar. Y por eso uno lo dice, pero realmente no hay ninguna distinción. Lo mismo pasa con la fruta. El mito ese de que la naranja es oro en la mañana, es plata en la tarde y no sirve por la noche, no es cierto. Puedes comerla a la hora que quieras. Especialista en nutrición me dijo que no la comiera después de las 3 de la tarde. ¿Eso es un mito? Sucede que por el exceso de ácido cítrico puede dañar el estómago si se padece de gastritis, pero realmente no es de esa manera. No. Lo mejor es comerse las cosas cuando uno pueda y las tiene y disfrutarla en ese momento, ¿verdad? Así a la hora que sea. Doctor, hablamos también de cómo preparar los alimentos y es duda frecuente. ¿Existen métodos de cocción que preserven un poco más el tema de los antioxidantes que otros? ¿Podría darnos algunos consejos en este sentido? No, la vitamina C se destruye con cualquier tipo de cocción, cualquiera, porque es muy sensible desde el punto de vista químico. Es decir, que si hago una mermelada de guayaba... Ya no va a tener vitamina C. Ya no va a tener vitamina C. No va a tener absolutamente nada. De hecho, si se prepara un jugo o un batido de guayaba, tampoco va a tener cantidad suficiente de vitamina C. O sea, aunque sea natural aunque sea natural y la bata, porque al entrar en contacto con el agua ya se va a destruir. No pasa así con los betacarotenos. El betacaroteno para destruirlo hay que freír. Es decir, que puedes hervir, puedes cocinar al vapor, que no pasa absolutamente nada. De hecho, como había dicho, el licopeno se concentra mucho más cuando se prepara el puré de tomate. Ajá. Es decir, hay más licopeno en el puré que en el tomate natural. Entonces, pues, a prepararlo. La freidura casi siempre alcanza temperaturas por encima de los 300 grados. Y la inmensa mayoría de las moléculas orgánicas, por encima de los 250 grados, ya se descomponen. Entonces, freír es la forma menos saludable. No tanto por el contenido de grasa, sino porque nutricionalmente se empobrece el alimento. Lo que está frito ya perdió gran parte de su valor nutricional, cualquier cosa que sea. Incluso hasta las carnes, porque los aminoácidos, muchos de los aminoácidos no toleran una temperatura tan alta y se descomponen a moléculas más sencillas, que ya no tienen función nutricional. Quedan otros aminoácidos, claro, pero no lo tienen. Y en el caso de las vitaminas, todas las vitaminas se destruyen a más de 250 grados Celsius, todas. Y los antioxidantes también. Es decir, que hay que hervir o hay que preparar al vapor. Pero cuando se hierve también se alcanza una alta temperatura. Solamente 100 grados Celsius a la presión atmosférica del nivel del mar. ¿Sí? Sí. El agua, mientras está la presión atmosférica al nivel del mar, solamente acepta 100 grados Celsius. Cualquier grado por encima lo va a disipar en forma de vapor. Cuando se cocina en una olla de presión, como le decimos, o olla a vapor, ahí sí se pueden alcanzar temperaturas incluso hasta de 500 grados Celsius. Pero como el medio en que está contenido el alimento es agua, va a ser menos lesivo que la grasa, pero la temperatura va a ser alta y también va a descomponer desde el punto de vista nutricional. Y estuve leyendo incluso que es recomendable no echarle mucha agua a la hora de hervir algunos alimentos para que se concentre también haya mayor concentración de los minerales, de las vitaminas, de los antioxidantes. Eso es problemático si se come poco. Pero si se come mucho y hay bastante líquido, pues no importa. Antes de ir a la sección habitual ya en nuestro programa de ese Mediquito, a mí me encanta conversar con usted, se lo he dicho públicamente incluso. Ir a las ferias y a los mercados es algo que también nosotros disfrutamos, pero a la hora de ir a comprar estos alimentos, doctor Mola, ¿hay alguna sugerencia en específico, por ejemplo, de qué alimentos son más sanos, más frescos? Porque también usted nos lo dijo la pasada semana, o sea, el color de la fruta, el brillo de la fruta, dice mucho de ese producto. ¿Hay alguna sugerencia, doctor, cuando vamos a una feria o un mercado para saber comprar esos productos que ya nos cuestan bastante dinero? Que el color del producto no esté opaco. No esté opaco. No, que esté lo más brillante posible. Incluso la berenjena, por ejemplo, el color morado tan bonito de la berenjena, entre más brillante esté, más fresco va a estar el producto. Incluso muchas veces hay que tocar, tiene que estar firme. Si está resplandecida no es lo mismo, ya está envejecida. Y entonces que esté brillante, cualquiera que sea, el tomate, la fruta bomba, la lechuga, que esté brillante. Que esté brillante. Vamos a la sección del doctor neurocirujano Leonel Céspedes, ese Mediquito.
Tus riñones trabajan en silencio, no los ves, no los sientes, pero están activos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y cuando empiezan a fallar, muchas veces lo hacen sin hacer mucho ruido hasta que es demasiado tarde. Los riñones son dos órganos con forma de frijol ubicados a ambos lados de la columna vertebral. Su función principal es filtrar la sangre y eliminar las toxinas productos del desecho y el exceso de agua que se elimina en forma de orina. Pero su trabajo no se queda ahí. También regula la presión arterial, equilibra minerales como el sodio y el potasio, ayuda a producir glóbulos rojos y activa la vitamina D, que es esencial para la salud ósea. Son verdaderos laboratorios de bioquímica en miniatura. Cuando los riñones fallan, estas funciones se ven comprometidas y los efectos se sienten en todo el cuerpo. Ese cansancio que no se va ni aunque duermas bien, esa sensación de estar agotado todo el tiempo sin razón aparente, puede ser esta una señal de que tus riñones están dejando de eliminar las toxinas correctamente. Estas sustancias se acumulan en la sangre y generan una especie de autoenvenenamiento lento que afecta la energía y la claridad mental. Además, cuando los riñones fallan, se reduce la producción de eritropoyetina, una hormona que estimula la generación de glóbulos rojos. Menos glóbulos rojos, menos oxígeno en los tejidos y resultado, anemia y fatiga crónica. El cuerpo humano es experto en mantener el equilibrio, pero cuando los riñones no eliminan correctamente el exceso de sodio y de líquidos, estos se acumulan. Aparecen entonces los edemas, especialmente en zonas dependientes como los tobillos o los pies. Este tipo de hinchazón puede confundirse con problemas venosos, pero si se acompaña de otros síntomas como fatigas, como cambios en la orina, es un motivo de mucha alarma y atención médica oportuna. La orina, amigos, es uno de los espejos más fieles de la salud renal. Si empiezas a orinar con menos frecuencia, con un color más oscuro, con presencia de una espuma abundante o si notas sangre en la orina, es importante hacer una evaluación. La espuma puede deberse a la presencia de proteínas, algo que nunca debería filtrarse en los riñones cuando están sanos. La sangre puede ser una señal de inflamación o incluso un daño estructural. Cuando los riñones no eliminan bien los desechos, estos pueden acumularse en toda la piel. Esto provoca una picazón persistente, a veces difícil de explicar o aliviar. Es un síntoma que muchas veces se ignora o se atribuye a alergias, pero puede ser un signo temprano de enfermedad renal crónica. También la piel puede tornarse un poco más seca o cambio de color, especialmente en fases más avanzadas. Es conocido que los riñones participan activamente en la regulación de la presión arterial. Si se dañan, pueden liberar sustancias que aumentan la presión o pueden fallar al eliminar el exceso de sodio, lo que lleva a la retención de líquido y mayor volumen circulante. La relación entre hipertensión y enfermedad renal es doble vía. Una puede causar directamente a la otra. Y cuando tienes presión alta que no responde bien al tratamiento, conviene revisar la función de tus riñones. El desequilibrio de electrolitos como el potasio, el calcio y el sodio es común cuando los riñones no filtran adecuadamente. Esto puede llevar a espasmos musculares, calambres nocturnos o debilidad generalizada, también como vimos anteriormente. Incluso el exceso de potasio en sangre, una condición llamada hiperpotasemia, puede ser peligroso para el corazón. Por eso, estos síntomas nunca deben subestimarse. La insuficiencia renal es entonces la pérdida progresiva de la capacidad de los riñones para realizar sus funciones. Puede ser aguda cuando ocurre de forma rápida o crónica cuando es lenta y progresiva, muchas veces sin síntomas hasta que el daño ya esté avanzado. En fases finales, los riñones no logran filtrar la sangre y se requiere diálisis o trasplante para sobrevivir. Por eso es que es tan importante reconocer estos signos tan temprano. Cuanto antes se detecte el problema, más probabilidades hay de frenarlo, incluso se puede revertir. Tus riñones no piden mucho, solo basta que bebas agua, comas bien, controla la presión arterial, evites el abuso de medicamentos o sustancias tóxicas. Pero si empiezan a fallar, te lo van a decir, solamente hay que escucharlos.
Gracias, doctor Leonel. Interesante el tema que trajo Leonel. Sí, los riñones muchísimas veces nosotros no lo notamos y sin embargo los riñones son vitales para mantenernos con vida. Control de la presión arterial, control del medio interno a tal punto de que el balance hidromineral y el balance de acidez o basicidad, es decir, el pH de la sangre, corren a cargo prácticamente completo del riñón. El pulmón también tiene su efecto, pero sin los riñones no es posible la vida. Y usted comentaba incluso cómo hay algunas personas que promueven el consumo de la orina. Eso es una locura. Una locura, ¿verdad? Sí. La orina es un producto de desecho y los riñones saben muy bien lo que botan y lo que dejan guardado dentro del cuerpo, porque realmente el mayor trabajo que realizan es lo que están reciclando, no lo que están botando. Ellos botan una mínima cantidad. Lo que están reciclando no se ve. Y entonces si ya lo botó es porque no hace falta. Exacto. Y no tiene por qué volver a entrar. Bueno, el doctor Miguel Molas Corrales, especialista en oncología, especialista de segundo grado, esclarece en este programa temas relacionados con los antioxidantes. Pero vamos a atender un momentico la llamada de Margaret Sánchez desde Granma. Dice que nos están viendo en este territorio. Muchísimas gracias. Gracias por llamarnos, Margaret. Dice que es hipertensa y diabética y quiere saber si puede tomar vitamina A. Sí puede tomar vitamina A, pero debe ser indicada por un médico. Sí, por un médico. Porque las necesidades diarias de vitamina A son muy pequeñas, 2.500 unidades internacionales. Las pastillas, las tabletas que se formulan en nuestro país son de 25.000 unidades internacionales. Existen otras formulaciones que vienen del extranjero, hasta 50.000 unidades internacionales. Es decir, de 10 a 20 veces la cantidad que necesitamos para vivir en 24 horas. Puede acumularse bastante. Primero se acumula en el hígado, después comienza a acumularse en los músculos y en la piel. Y puede dar a veces un cuadro clínico simulando un tumor cerebral sin tenerlo. Es decir, aumenta la presión intracraneal sin haber absolutamente nada que lo esté provocando, solamente el exceso de vitamina A. Y es muy peligroso. Es decir, que no debe tomarse más allá de 2 meses a 3 meses. Y si se consume una dieta balanceada, sobre todo alimentos que contengan betacaroteno, no es necesario para nada consumir un suplemento de vitamina A. Bueno, casi siempre quienes más mandan los suplementos de vitamina A son los médicos que atienden el hígado y los hepatólogos y los oftalmólogos, sobre todo para tratar enfermedades de la córnea, enfermedades de la parte blanca del ojo, que es la esclera, y también de la retina, porque la vitamina A, mediante la rodopsina, que es la propia vitamina A, es lo que funciona para poder ver. Si no existiera, pues enseguida se pierde la visión nocturna sobre todo. Por eso decían, come calabaza para que no tengas que usar espejuelos. Sí, señor. No es de esa manera, pero sí tiene algo que ver. Bueno, Margaret, consulte a su médico. Sí, es lo más importante. Escuche al doctor Mola y consulte a su médico. Hablamos también del ejercicio. Usted lo ha comentado, lo habló la pasada semana, pero ¿cuál es la línea? Me gustaría esclarecer esa duda entre el ejercicio que nos protege y el que nos daña en relación al tema de los antioxidantes. La línea es difícil de establecer porque debe haber de nuevo un experto en esa parte, pero uno debe conocer siempre su cuerpo y cómo reacciona ante las diferentes actividades. Si me canso demasiado con el ejercicio que estoy haciendo, algo estoy haciendo mal. Entonces debo cansarme, pero debo estar completamente recuperado después del sueño de la noche. Es decir, al otro día debo amanecer bien. Si amanezco todavía muy cansado, pues obviamente el ejercicio que estoy haciendo es más dañino que beneficioso. En el caso de alguien que conozco que hace poco subió la Loma de la Cruz y lleva como 2 días que no puede con su vida. Pudo haber sido porque está falto de entrenamiento y por eso. Entonces que le baje la intensidad, que se siga entrenando, va a llegar el momento en que va a subirla y no va a tener ningún problema. Mire qué interesante. El estrés, doctor Mola, que también lo mencionó, parece ser el enemigo público número 1, no solo en nuestro país, sino en casi todo el mundo. ¿Cómo impacta directamente el estrés crónico en nuestros niveles de antioxidantes? ¿Y qué herramientas sencillas nosotros podemos incorporar día a día para evitarlo? El estrés es difícil de manejar porque también lleva su parte subjetiva. Se sabe que lo que más genera estrés oxidativo dentro del cuerpo es precisamente el estrés psicológico, cualquiera que sea el agente estresor. Entonces, lo que va a hacer es comenzar a depletar en primer lugar las reservas propias de antioxidantes, es decir, glutatión. Debe disminuir bastante. No solamente en el hígado, que es la fuente primaria, cuando estamos estresados, va a disminuir en el cuerpo completo. Entonces lo que hay que hacer es buscar actividades de esparcimiento que sean, es decir, olvidarse del problema. Que es difícil, pero bueno, sí, hay que intentarlo. A veces es difícil, pero se comparte en familia, se comparte con los amigos, se hacen quizás ejercicio al aire libre, caminata, fiesta, sin alcohol.
Porque el alcohol es otra fuente también de estrés oxidativo. Porque sí. el alcohol es un nutriente. Es decir, 1 gramo de alcohol anhidro rinde 6 kilocalorías por cada gramo. Eso es mucho más que la glucosa. La glucosa rinde 4 nada más. Pero metabolizar el alcohol lleva un costo metabólico muy, muy alto. Se consumen demasiado, sobre todo los receptores NAD. Eso es una forma de la vitamina de la nicotinamida. Se consume demasiado y entonces se genera también una sustancia muy tóxica para el hígado. Lo mejor es evitarlo. Gracias, doctor. Gracias por ese comentario, muy apropiado. Vamos a hablar de dormir. Usted también dijo que el sueño era vital y para nadie es un secreto que llevamos tiempo durmiendo mal, por varias razones. ¿Cómo se conecta directamente un buen descanso con la producción de antioxidantes en nuestro organismo y esa protección celular que usted desde el inicio nos está comentando? Mientras estamos despiertos, se está consumiendo mucha mayor cantidad de oxígeno por unidad de tiempo, incluso por volumen de tejido. Eso existe una forma de medirlo. Por ejemplo, el cerebro, que tiene apenas el 2% del peso del cuerpo, consume más del 20% de todo el oxígeno que entra al organismo. Entonces, mientras estamos despiertos hay un consumo más alto. Cuando entramos en reposo, ese consumo disminuye y da tiempo entonces al hígado a formar grandes cantidades de glutatión, o por lo menos equilibrar la cantidad entre el estrés que se está generando por la vida misma, solamente por vivir, no estoy hablando del estrés solo, sino el solo hecho de vivir y de respirar ya está generando estrés oxidativo. Lo que pasa es que estamos evolutivamente adaptados para manejar ese estrés y para mantenernos con vida. Entonces, durante el sueño permite que todos esos mecanismos reparadores vuelvan a restablecer el equilibrio. Mientras estamos despiertos estamos consumiendo más oxígeno. Cuando dormimos consumimos menos. Se generan menos especies radicales del oxígeno y da tiempo a que se restablezcan las reservas del antioxidante. Y para dormir hay que dormir 8 horas, como mínimo. Esas son las necesidades diarias de un adulto normal. De todas maneras, a medida que se envejece, esas necesidades van disminuyendo. Aproximadamente 6-7 horas. Y un niño tiene que dormir de 10 a 12 horas. Vamos a exteriores nuevamente, doctor Mola. Adelante. El saludo reiterado para ustedes en el estudio. Ya nos encontramos nuevamente en exteriores con otras preguntas sobre el tema de la tarde relacionada con los alimentos antioxidantes. Acompáñennos. ¿Tiene idea de cuándo se debe consumir ya la ingestión de antioxidantes en forma de suplemento? No tengo idea. No sé. Eso dependería de un dietético que te indique una nutrición adecuada. Los medicamentos son buenos cuando nuestro cuerpo lo necesita por alguna deficiencia, pero muchas veces hacemos abuso de nuestros medicamentos. Y es muy recomendable que llevemos mucho cuidado con esto porque, si lo necesita el cuerpo por una enfermedad, pues no tomar el medicamento, pero a veces hacemos abuso de ellos, sobre todo el cubano es un abuso de los medicamentos. Hay personas que afirman, entre más antioxidantes tome una persona, es mejor para su salud. ¿Qué usted cree de eso? Por supuesto. ¿Por qué? Porque lo mejora, no llega a tener gravedades en el cuerpo, en el organismo. Puede ser. ¿Y por qué? Porque, bueno, entre más tú consumas, más te beneficia. No debe ser así. Ya le di anteriormente que se llevan las dos cosas a la par, lo mismo el alimento que el medicamento. Entre más frutas uno coma, comida sana, es mejor. Porque esas comidas procesadas no es bueno para la salud. El exceso de grasa, que si te hacen daño en el hígado, que si en el riñón. Todo lo que es bueno para la cabeza es malo para los pies, entonces hay que tener una dieta balanceada. Todo en la vida tiene que tener un equilibrio. Todo en exceso hace daño. Todo lo que nos gusta a veces sí es muy rico, pero hace daño. Y a veces también lo bueno también hace daño. Entonces hay que tener un equilibrio para todo. Estas son las opiniones que hemos encontrado desde exteriores. Si quiere conocer un poco más sobre este tema, no se separe de la sintonía. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúe con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Doctor, nos quedan 3 minutos de programa. Julio Peña pregunta, ¿es beneficioso tomar todas las mañanas 2 dedos de agua de mar en un vaso con 2 dedos de agua natural para la salud? No lo es, para nada. El agua de mar, la concentración, lo hablamos una vez en Agua en Tiempo.
La concentración de sal en los mares, en general en el mundo entero, es del 20%. Es decir, cada 100 mililitros de agua de mar va a tener 20 gramos de sal, una cantidad enorme. Y no es solamente cloruro de sodio, es cloruro de potasio. Hay magnesio, hay infinidades de metales pesados, incluido el mercurio, el cobre, por la contaminación misma ya desde hace más de 100 años por la actividad humana. No se puede tomar agua de mar, porque ese exceso de sal daña los riñones casualmente y tiene otros efectos sobre la salud y sobre todo la presión arterial. 2 dedos de agua de mar, en dependencia del diámetro del vaso, va a pasar de 60 mililitros posiblemente. Y entonces 60 mililitros más de agua. Es una cantidad enorme de sal, eso no se puede hacer. Vamos a desentrañar el mito que escogimos para la emisión de hoy. Más es mejor. Tomar grandes dosis de antioxidantes en forma de suplementos es beneficioso y conduce a una mejor salud. ¿Esto es cierto, es falso, es un mito o una realidad? Es completamente falso. De hecho, es contraproducente. Nosotros tenemos nuestro propio sistema antioxidante que funciona de maravilla. Si comenzamos a introducir un antioxidante externo, ese sistema va a decaer y va a dejar de funcionar adecuadamente. El que tenemos es mejor que el que viene de afuera. Y entonces, una vez que falta el de afuera, no vamos a tener el de adentro. Y al final es contraproducente. Y pero cuando usted, por ejemplo, recomienda que hay que reforzar con cápsulas de antioxidantes. Durante cortos periodos de tiempo, después de una infección viral, por ejemplo, una infección bacteriana, que estamos ya recuperándonos, hacerlo por un corto tiempo. ¿Ese corto tiempo cuánto? ¿Una semana? ¿15 días? Quizás entre 1 semana y 2 semanas, no más allá. 14 días aproximadamente. Porque nosotros tenemos nuestro propio sistema y no tenemos por qué hacerlo disminuir así propiamente, porque estamos consumiendo uno externo. No. He dejado una pregunta para el final importante y que yo sé que nos va a dar más adelante motivo para el reencuentro. ¿Los suplementos de antioxidantes pueden tener interacciones medicamentosas? O sea, interacción con otros medicamentos. Sí pueden tener interacciones medicamentosas y algunas de ellas peligrosas. Por ejemplo, el jugo de la toronja mató muchísimas personas en Estados Unidos cuando comenzaron a consumir un nuevo medicamento que se llamaba terfenadina. El jugo de toronja tenía una sustancia que inhibía en el hígado el metabolismo de la terfenadina. La terfenadina era muy tóxica para el... ¿Ese medicamento qué lo que es? ¿Para qué es, doctor? Eso es un antihistamínico, un antialérgico, y se consumía normalmente terfenadina. Tuvo que sacarse del mercado. El hígado la transformaba en fexofenadina. La fexofenadina no es tóxica para nada, pero la terfenadina, que es el medicamento parental, la molécula madre, sí era muy tóxica para el hígado. Y necesitaba que el hígado lo transformara rápidamente para que no llegara a dosis mortales. Y el jugo de toronja le estaba quitando esa posibilidad al hígado de fabricarlo. Y muchísimas personas murieron hasta que se dieron cuenta de por qué era la causa. ¿En serio? Sí. Y era cortesía del jugo de toronja. El jugo de toronja tiene grandes cantidades de vitamina C, pero también tiene esta sustancia que se llama furancumarina, un inhibidor poderoso del 6P3A4, la enzima que metabolizaba a la terfenadina en fexofenadina. Entonces ahora lo que se hace es fabricar directamente la fexofenadina, que quizás la hayan oído mencionar, la hayan traído quizás del extranjero, que no es tóxica para nada para el corazón, pero sí lo fue la terfenadina. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ese es un solo ejemplo, hay muchísimos más ejemplos. Entonces usted nos recomienda que si vamos a reforzar nuestra alimentación o después de una infección determinada, una enfermedad con antioxidantes, consultemos también con el médico y tengamos en cuenta con qué lo tomamos, con qué lo ingerimos. Sí, debe ser consultado un médico de que estamos tomando otra medicación o incluso si no estamos tomando nada, pero de todas maneras tiene que ser consultado con un médico. Todos los medicamentos son peligrosos, todos. Incluso hasta el que pensemos que es el más inocuo. El más inocuo. Pero bueno, en ocasiones hay que tomarlo, es necesario. Porque nosotros siempre evaluamos riesgo-beneficio. Si los beneficios son grandes y los riesgos son pequeños, adelante. Incluso muchas veces los riesgos son altos, pero los beneficios esperados son también altos. Y asumimos el riesgo y vemos la posibilidad de tratarlo. Así funciona la prescripción médica, que es bien complicada. No es te voy a prescribir dipirona y ya te la vas a tomar. No, para nada. Eso es un proceso médico legal y además también científico. Por eso no se automedique. No se puede tomar cualquier cosa. Me duele la cabeza, me voy a tomar un paracetamol. El dolor de cabeza siguió y me tomé otro. Y cuando me tomé más de 8, el riesgo de morir es bastante alto. Y entonces, ¿por qué me sigue doliendo la cabeza? Debe haber otra causa. Por eso siempre un médico tiene que prescribir el medicamento, siempre. Gracias, doctor Mola. Gracias por dedicarnos estos 2 espacios. Espero contar con su presencia en próximas emisiones de Mitos de la Salud. Y bueno, agradezco enormemente que esté con nosotros porque usted ha salido de una guardia médica desde ayer, ¿verdad?
No, fue desde la mañana. Desde la mañana, pero bueno, ha salido de una importante guardia médica y ha estado con nosotros compartiendo con nuestros seguidores. Gracias por la sintonía y nos estaremos encontrando dentro de 7 días. No olvide que en cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Buena tarde.